Hola gente. Después de los resultados de la primera vuelta de las elecciones a muchos los invadió un sentimiento de enzorra, así como de impotencia muy grande. La tusa. El no, deje así. Hay que dar la pelea con la única arma que disponemos ahora, que es el voto. Y lo otro es que de todo esto que ha pasado nada está perdido. Reflexionar, discutir, poner ideas sobre la mesa, rebatir otras, todo eso es una riqueza. Y por cierto, no es polarización, ¿no? Poner en evidencia esas diferencias, o sea, nombrar esos intereses divergentes que hay en la sociedad. Y las elecciones también son importantes por eso, por ser un momento de politización intensa, de incluso de educación popular. Todo eso cuenta para el futuro. Me parece que hay algo que se está moviendo y que no va a parar en la manifestación popular, en el cambio de paradigmas, en la esperanza de un futuro diferente y ojalá en la representación política. Bueno, como se esperaba, hubo fraude y ocurrió exactamente como lo había denunciado Ariel Ávila con respecto a las pasadas elecciones para Congreso en una entrevista. Aquí les dejo el vínculo. Circularon muchas fotos y videos de los formularios E14 que favorecían a la campaña de Duque Uribe. Aquí les muestro dos de mis favoritos. La novedad es que había temor que esa campaña favoreciera a Vargas Lleras y que pasara a segunda vuelta. Parece ser que lo traicionaron y la mal llamada maquinaria resultó fue apoyando a la campaña de Duque Uribe, como cosa rara. Lo que nadie puede saber en este momento es qué tan masivo fue el fraude. Petro está diciendo que de los 50.000 formularios que ellos pudieron revisar, sabiendo que en total son como 100.000, encontraron 4.000 en los cuales había irregularidades. Esa queja la está revisando ahora el Consejo Nacional Electoral y otra gente también está trabajando en eso. Claudia López dijo que también está revisando. La Fundación Paz y Reconciliación de Ariel Ávila también. Hay varias personas que están tratando de ver qué está pasando con eso. Y lo que podemos ver entre los videos y las fotos que están circulando es que en cada formulario se le sumaron entre 10 y 300 votos, póngale a Duque Uribe. Hagan cuentas, pero ahí hay por lo bajito decenas de miles de votos. El CNE está hablando de 600.000 votos. La registraduría salió diciendo en un comunicado que esos fueron errores humanos y que cuando se coteja los formularios al final corresponde. Y es probablemente la misma conclusión a la que llegará el CNE, no nos hagamos ilusiones. Pero no si le queda esa vainita, ¿no? Que por casualidad todos los formularios, o sea, la mayoría, le ponen votos a Duque Uribe. O sea, nunca se equivocan quitando votos, por ejemplo, no, sino siempre poniendo y siempre a Duque Uribe. Por otro lado está el fiscal que dice que tiene pruebas del fraude, que es una empresa criminal que estremecerá al país. Pero dice que solo lo hará público después del 17, después de las elecciones, para que no digan que está participando en política. O sea, el man va a denunciar el fraude después de que probablemente se cometa un segundo fraude en vez de tratar de impedirlo. Por ahí estaban organizando cosas para tratar de meterle la presión, pero la cosa es que sí es muy berraca porque el único tipo que puede destapar la cosa no lo va a hacer. Y el asunto del fraude es que si fue masivo, cambian los porcentajes de los resultados de la primera vuelta. Y estaríamos encarando la segunda vuelta de manera muy diferente. Porque, por ejemplo, tal vez la diferencia entre el primero y los demás no fue tan grande. Eso cambia completamente la visión y la decisión de los votantes, más o menos de la misma manera que lo cambian los sondeos. Ahí es donde se crea el deje así, eso ya pa' qué, esa plática se perdió. Y si la segunda vuelta se pone reñida, pues el fraude va a elegir presidente. Así de simple. Pero este video no lo hice para hablar de fraude. Esperen un poquito y verá. Yo pongo a todas las candidaturas alternativas de la primera vuelta en la misma canasta como millones de colombianos y les voy a decir por qué. Y es porque para mí sí hay un programa común. La lucha contra la corrupción, el cumplimiento de los acuerdos de paz, prioridad y financiación de una educación accesible para todos, reestructuración del sistema de salud, derechos de las mujeres, compromiso con la biodiversidad, equidad social y económica, desarrollo de la cultura como promotor de paz, de convivencia y de empoderamiento a nivel individual y comunitario, y un largo etcétera. De hecho, hay un grupo de gente que se tomó la tarea de hacer un comparativo entre las tres candidaturas y aquí les dejo el link. Es algo que se aparenta bastante con el acuerdo sobre lo fundamental del que habla Petro. Y para mí no es sino sensatez, o sea, soñar con que Colombia pueda ser por fin un país normal. Todos queremos que se acabe la era Uribe y poder construir algo nuevo, ¿no?
Bueno, eso solo ya hace un nosotros, independiente de nuestras diferencias políticas. Aquí no se trata que si me identifico más con la economía liberal que Bruno Fajardo o me llama más la atención la distribución de las tierras de las que habla Petro. Esas son discusiones lujosas. Colombia todavía no está en eso. A la gente la siguen matando, se siguen robando todo. Primero avancemos en eso y después podemos ponernos a pelear tranquilitos sobre lo demás, ¿no? Como a segunda vuelta solo iba a pasar uno de los alternativos, entonces ahí empieza Cristo a padecer, que si se van a juntar o no, que si fulanito, que si va a votar por quién, por el blanco. Yo no pienso que haya que restarle importancia a las coaliciones y a los pronunciamientos de los representantes. Por ejemplo, que Fajardo diga que va a votar en blanco, obvio que no tiene el mismo peso que si cualquier otro ciudadano lo hace. Pero es que las razones e implicaciones de esas decisiones son muy diferentes a las nuestras, los ciudadanos de a pie, pues. Y también por eso es que yo pienso que hay que tener cuidado con estigmatizar a los representantes y de hecho a todas las opiniones divergentes. Porque con toda esa gente vamos a tener que contar si Petro llega a ser presidente para establecer este tal acuerdo sobre lo fundamental. Tratarlos de no sé qué y si sé cuánto no tiene razón de ser y no sirve para nada. Y lo más importante es que somos nosotros, no los representantes, somos los votantes los que decidimos las cosas. Y es en nosotros que tiene que aflorar claramente ese propósito común de quitarle el país a las mafias de siempre y darle la oportunidad por la primera vez en nuestra historia a una alternativa diferente. ¿Que Fajardo de la Calle y Petro son diferentes? Sí, lo son. Y obvio que quien votó por tal o tal que no pasó, pues está desilusionado. Es que realmente el pluralismo se trata de eso, de que hayan visiones diferentes. Y esa diversidad es una riqueza y es una condición para un país normal. Pero se trata de ver que en este caso preciso es más lo que nos une. Que hay puntos de convergencia evidentes y que en este momento lo que está en juego es precisamente eso, la posibilidad o no del pluralismo. Bueno, yo sé que el video está larguito, pero espere que viene lo del voto en blanco. Hay gente que piensa que por Petro ni por el que hay que votar con convicción, con coherencia, ¿no? Y por otro lado hay otra gente que dice que el que vota en blanco está apoyando a Duque Uribe. Yo no estoy de acuerdo. Si Duque Uribe queda presidente, es primero que todo porque hay gente que vota por ellos, sin contar con el fraude, claro. Lo que se plantea aquí es que los que no votamos por Duque Uribe en la primera vuelta y que somos mayoría, tenemos el poder de impedir de que queden. Y la diferencia de tono es muy grande. Poder de cambio, no estigmatización. No es increpando que vamos a convencer. Ahora, tampoco es obligar o matonear si se exponen razones, argumentos contra el voto en blanco en esas circunstancias. Y es precisamente lo que voy a hacer a continuación. Yo personalmente me pago el lujo de votar por convicción en la primera vuelta y rechazo el voto estratégico. Pero la segunda vuelta es una elección de naturaleza completamente diferente. Porque una de las dos opciones va a quedar. Duque Uribe o Petro. El voto blanco en la segunda vuelta es democráticamente perfectamente respetable y tiene un significado simbólico, pero no cambia nada, o sea, ni siquiera tiene reconocimiento constitucional. Y eso tiene que estar muy claro, una de las dos opciones va a quedar, aunque usted no vote o vote en blanco. Entonces, votar en blanco ahorita puede tener una cierta comodidad intelectual para algunos, pero como decía una tuitera por ahí, la coherencia requiere incomodidad. Y pues sí, a veces hay que tener una dosis de estoicismo para aceptar lo que no nos gusta. Porque estamos hablando de consecuencias muy graves en esta votación, no cualquier cosa. O sea, Uribe en el Congreso, la Presidencia y la Justicia, hágame el hijo de favor. Hay que aceptar ese hecho, o sea, Duque Uribe va ganando de lejos. Así que el que vota en blanco está aceptando esa situación. Y bueno, por otro lado, pensar que hay gente que ni siquiera va a poder votar libremente porque las águilas negras los están amenazando de muerte si votan por Petro. Un ejemplo de nuestra historia reciente. En el 2014, en la segunda vuelta, si todos hubiéramos votado en blanco por convicción y coherencia, hubiera quedado el presidente Zuluaga Uribe y no tendríamos el acuerdo de paz que hoy todos defendemos. Entonces fuimos capaces de votar con el dolor del alma por Santos para poder salvar el acuerdo y no vamos a votar por Petrola. Que no, que es que los dos son malísimos, hombre. Entonces busquemos algo que pueda marcar una diferencia. La corrupción. Ese es uno de los temas que más indignan a los colombianos, ¿no? Entonces, si pensamos que ese es un punto que puede hacer diferencia entre los dos candidatos, pues cuenta, ¿no? Y entonces yo solo voy a plantear unas preguntas. ¿A qué candidato está apoyando toda la corruptela del país, todos los partidos más corruptos, todos juntos, los políticos aliados de los paramilitares y un largo etcétera?
¿Quién está proponiendo que al Contralor lo puedan elegir 10 senadores? ¿Quién está proponiendo que sea el presidente quien nombre directamente al fiscal? ¿Quién está proponiendo que haya una sola corte y que por ende no podrá tener independencia de lo político? Ahora, por el otro lado, ¿quién ha puesto en riesgo su vida denunciando la corrupción desde financiera hasta la parapolítica? Gracias a las investigaciones de quién se pudo meter en la cárcel a un tercio del Congreso por parapolítica y FARC política, de hecho. Entonces, ahora sí, para terminar, juguémonosla por una posibilidad de futuro que sea diferente y que además es muy esperanzadora para mucha gente. Hay millones de jóvenes comprometidos en esta campaña, comunidades indígenas y afrodescendientes, movimientos comunitarios y campesinos, movimientos de víctimas como las Madres de Soacha, personalidades internacionales como un Nobel de la Paz, uno de los mejores economistas del mundo, los grandes pensadores de la defensa por los animales, artistas, académicos, la Junta Médica Nacional, en fin, eso nunca había pasado, por algo será, ¿no? Yo la verdad no pensaba que una oportunidad así me iba a tocar en vida. Por lo menos pensemos en las cosas básicas que diferencian a Petro de Duque Uribe. Las garantías para la oposición serían las mismas. El respeto o no respeto del acuerdo de paz da lo mismo. Hacer fracking o no hacerlo da lo mismo. Ahí se los dejo. Si no, bueno, pues será la regla de esta democracia representativa y gobernará Duque con Uribe y con Gaviria y con los conservadores y el partido de la U y Cambio Radical y Ordóñez y Oneida Pinto. Esa es la que se robó la plata que era para los niños que se murieron de hambre en La Guajira. O sea que Petro pasará la segunda vuelta logró poner juntos a todos los indeseables y están más unidos que nunca. Entonces, ¿nosotros qué? ¿Nos juntamos?